conversar sobre el comportamiento del patógeno en el país, la estrategia a usarse con las pruebas de antígenos y PCR para detectar el virus, y si podemos hablar de vislumbrar finalmente una luz allá, al final del túnel. Estos temas los vamos a tratar con el doctor Eladio Pérez, director interino de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, qué bueno traerlo con nosotros. Muchas gracias, un placer. ¿Se ve una luz al final del túnel, doctor? Claro que sí, claro que sí. Eventualmente ya todo esto va a pasar a un momento de control de una enfermedad endémica que vamos a tener que seguir trabajando con ella de manera continua. Ya, doctor, el tema de las dosis siempre ha llamado la atención, incluso después de unas declaraciones del presidente de la República hace unos días de que quizás se malinterpretó o él lo dijo y bueno, él lo que trató de decir que a las personas que ya les había dado el virus de la COVID-19 creaban sus propios anticuerpos y que quizás con una dosis era suficiente. ¿Es así? De todas formas hay que ponerse una segunda dosis. Se habla incluso de una tercera dosis. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, cuando una persona simplemente enferma, pues entonces empieza la producción de anticuerpos. Independientemente de que si esa persona le da grave, le da leve, empieza la producción de anticuerpos. Ya cuando una persona ya, digamos que pasó su etapa infecciosa, pues entonces esa cantidad de anticuerpos quedan presentes en los linfocitos T de una manera regular. Ahora, usted se pone una dosis y es un refuerzo. ¿Por qué? Porque entonces va a volver a estimular su sistema inmune. Hay estudios que hablan de que una sola dosis podría ser suficiente, hay otros de que podrían hablar de que completen su esquema, pero todo eso está en fase de investigación, como ustedes saben, es una enfermedad nueva y todo esto está en estudio, pero tampoco que si se pusieran una segunda dosis le va a hacer daño. Doctor, siguiendo con el tema, hay muchas personas que han padecido ya la enfermedad y lo que le recomiendan sus médicos es que no es necesario que se vengan a vacunar por ahora, que esperen 3 meses. Y la gente que ya se ha vacunado, que recibe la primera vacuna, tiene que esperar también un periodo de X cantidad de días. Estas personas que ya se han vacunado pueden transmitir la enfermedad una vez que recibieron las 2 dosis. O sea, ellos están inmunes, pero pueden captar la enfermedad y convertirse en asintomáticos y transmitirla a otras personas. Y le pregunto lo mismo de las personas que ya han sufrido la enfermedad. Sí, mire, o sea, eso está todavía en fase de estudio, pero de todas maneras existe la posibilidad, pero muy mínima, porque obviamente no es lo mismo una persona que es sintomática, asintomática, una persona que no tiene ningún tipo de síntomas y seguimos utilizando la medida de distanciamiento físico, protección, como también la mascarilla. Es muy difícil que se propague, porque como ustedes saben, la mascarilla protege a los demás. O sea, esto sirve como una barrera como puerta de salida, el virus no salga de nosotros. O sea, lo que hay que explicarle a la gente es que aunque usted reciba la vacuna o usted haya ya padecido la enfermedad, lo que tiene que hacer es seguir manteniendo las medidas de precaución. Siga usando la mascarilla, el distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no nos vamos a librar nunca. Eventualmente, claro que sí, porque vamos a ir poco a poco llegando a ese punto. Pero en lo inmediato hay que seguir con la medida preventiva. Tenemos que utilizar nuestra mascarilla, tenemos que seguir con lavado de manos, y eso es algo que es lo más recomendable, sobre todo en personas que son vulnerables. Doctor, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, y siempre lo buscamos como referencia, por la cercanía, por todo lo que implica, pero además por la cantidad de dominicanos que hay. En algunos estados incluso han dicho de que después de ponerse la primera dosis que la gente se puede quitar la mascarilla. En el caso nuestro, ¿podemos dar ese paso ya o no? No, todavía. Eventualmente llegaremos ahí. Pero eso es cuando ya tengamos un porcentaje de la población dominicana totalmente vacunada. Ya. ¿Lograremos una inmunización de rebaño con la vacuna? Es probable porque recuerden que la inmunización de rebaño cuando alcanza un 70 o un 80%, también tenemos la teoría del iceberg epidemiológico, el hecho de que los casos que llegan, como ustedes saben, son los sintomáticos en mayoría, por tanto hay una base que nosotros desconocemos.
O sea que actualmente podría haber una gran proporción de la población dominicana inmune sin vacuna. Ahora al vacunarse, hoy que estamos inaugurando a los mayores de 18 años, pues entonces se reforzaría ese porcentaje y eventualmente podríamos llegar ahí. La posibilidad de comenzar a vacunar a los niños. Hay países que incluso están trabajando en la investigación, en la producción de vacunas para menores de 18 años. Estamos hablando de niños y adolescentes que en este momento no entran en el rango de la inmunización de rebaño. ¿Por qué no entran? ¿Cómo han sido los casos en esas edades en nuestro país? Y si eventualmente llegaríamos a vacunar a los niños y adolescentes. Sí. Como bien usted dijo, eso está en fase de investigación. O sea que eventualmente vamos a tener resultados referentes a ese tipo de población, pero mientras tanto tenemos que mantenernos con las recomendaciones que hacen los fabricantes de esta vacuna. Y también las personas que tienen menos de 18 años, los casos tienden a ser bien leves. Pueden haber sus excepciones con características de comorbilidad específica, pero hasta nuevo aviso ha sido así. ¿Cómo va la tendencia en nuestro país? Que ya, bueno, hoy comienza la vacunación de mayores de 18 años, ya habíamos pasado por la fase 2, hasta mayores de 50, hemos ido paulatinamente. Los niveles de contagio, de positividad, los niveles de fallecimiento. Sí, ustedes pueden ver cómo el boletín diario que se reporta, el número de pruebas es óptimo, estamos por arriba de las 7.000, que era la meta presidencial. Como ustedes pueden ver, tenemos una positividad para el día de hoy que iba por alrededor del 8%, lo cual es muy positivo. Obviamente ya la que es el promedio de 4 semanas está un poco más elevada, pero estamos viendo de que la transmisión prácticamente ha mermado en un cierto sentido, porque ustedes están viendo el número de casos que ha ido disminuyendo con el tiempo. Igualmente seguimos con mucha vigilancia. En la parte de vigilancia epidemiológica que pertenece a la Dirección de Epidemiología, tenemos un rastreo de contactos seguido con cada uno de todos esos pacientes que son identificados, la cantidad de casos activos, cuáles son la relación que tienen con ellos, cómo se va distribuyendo. Entonces, esa vigilancia no la podemos perder. En cada uno de los municipios nosotros tenemos la tasa de transmisibilidad por cada uno de ellos y eso se reporta cada miércoles, como ustedes lo conocen, y se ve cuáles son los sitios de mayor contagio. Municipios y provincias más complicados en este momento por nivel de contagio. Sí, hemos visto que Santiago, Santo Domingo y Distrito Nacional son los lugares donde más casos hay. Ya, la disponibilidad de camas, en algún momento algunos medios decían, bueno, están casi llenas las camas UCI, quizás hacían referencia a las clínicas, pero en los hospitales públicos había disponibilidad. ¿Cuál es la realidad entre hospitales públicos y clínicas de disponibilidad de camas y de ventiladores? Sí, o sea, si ustedes se fijan, uno lo ve de una manera holística. Nosotros tenemos una ocupación baja, se ha mantenido así por bastante tiempo, menos del 50%. Sin embargo, hay algunos centros en que la ocupación podría verse un poco más saturada. Pero de todas maneras, está, digamos que todo dentro de los márgenes controlables. Cuando se necesita, se puede ampliar el número de camas, se pueden referir pacientes a otros hospitales. Y igualmente vemos que la proporción, o sea, el denominador dentro del cálculo de ocupación ha disminuido porque no han sido necesarias. Pero en cualquier momento de que se necesitara ampliar el número de camas, es simplemente actuar. Y podríamos ampliar el número de camas y la ocupación bajaría, porque como ustedes saben, esto es una relación numerador-denominador. Una última pregunta. La más que produce, que es nuestra community manager, ella es americana, le gusta eso. Ella se puso la Pfizer, porque Daddy Yankee y Maluma, que son amigos de ella, se la consiguieron en Estados Unidos. Si ella no quiere ir a ponerse la segunda dosis allá de la Pfizer, ¿se puede poner una aquí de Sinovac? No, si una persona comienza con un tipo de vacuna, debe terminar con esa vacuna. Ya, ¿oíste? O sea, tiene que... ¿vendrán otros tipos de vacuna acá? Johnson & Johnson, Sputnik, 5 o algo por el estilo. Bueno, yo lo que veo es que nuestras autoridades, la presidencia tiene mucho énfasis en este sentido de seguir gestionando las vacunas, pero hasta el momento contamos con el apoyo de Sinovac y con el mecanismo COVAX y van a ir llegando de diferentes tipos según se hagan los acuerdos.
La semana pasada recién se tocó el tema de la apertura de los colegios y de la vuelta a las clases. Es un tema de salud colectiva. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Salud Pública, más allá de hacer pruebas, para tener controlado la expansión del virus una vez se abran los colegios? Ya ustedes le diseñaron al Ministerio de Educación cierto tipo de protocolos, ellos tienen los suyos particulares. ¿Cómo le van a dar seguimiento a los centros que son públicos y a los centros que son privados? Bueno, como ustedes saben, existe la parte de las DPS, que son las Direcciones Provinciales de Salud, que se encargan de llevar a cabo todos los programas del ministerio, y dentro de ello está la parte epidemiológica. Ellos igualmente le tienen que dar seguimiento a los centros de educación para ver cualquier identificación de un brote, de complicación. Tenemos suficientes pruebas para poder realizar en caso de que se necesiten. Todos los maestros están vacunados. Igualmente, como ustedes saben, el ministerio ha estado trabajando con el Ministerio de Educación de la mano para poder desarrollar este programa que tienen. O sea que en ese sentido ya el ministerio y el Gabinete de Salud dieron sus recomendaciones al respecto. Pues muchísimas gracias al doctor Eladio Pérez por haber compartido con nosotros. Hemos conversado con él datos muy interesantes sobre el comportamiento del patógeno en el país, la estrategia que se ha estado usando para las pruebas, las PCR para detectar el virus, y también, bueno, la noticia de que finalmente hay una luz al fondo de este túnel, y esa luz es la vacunación. Todos debemos formar parte de esta solución, así es que la invitación es para que visiten cualquiera de esos 1.200 puntos que hay disponibles en todo el país, para que vaya usted a vacunarse o a recibir su segunda dosis si ya se puso la primera. El doctor Eladio Pérez, director interino de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, ha estado con nosotros. Gracias, doctor. A su orden.